Buenas tardes para todos. Soy Natalia Saza, jefe de estudios jurídicos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Agradecemos su interés y buena acogida a la invitación que les hicimos para conectarse a esta conferencia virtual titulada Recomendaciones jurídicas para los administradores en el marco del estado de emergencia. Buscando que las empresas crezcan, queremos acompañarlos en medio de esta contingencia, suministrando contenidos de apoyo en temáticas de actualidad que les den herramientas para la gestión jurídico-empresarial. Juntos nos recuperaremos. Los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. La metodología de la conferencia será la siguiente. Tendremos la exposición de Julián Felipe Rojas Rodríguez, socio de PGP Legal, y luego abriremos un espacio para contestar algunas de las preguntas que se formulen por escrito. Le damos entonces paso a Julián y esperamos que este espacio sea de utilidad para ustedes. Adelante. Natalia, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Y a todos, muchas gracias por acompañarnos en este evento organizado por la Cámara de Comercio. En efecto, digamos, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el equipo de la Cámara, un poco discutíamos cuáles pueden ser los temas de interés precisamente para los empresarios que hoy nos acompañen, buscando siempre proteger, digamos, los entes económicos y lograr una recuperación pronta y sostenible de una situación tan compleja como la que hemos tenido en el escenario de casi que de un parate de la economía en algo más de 2 meses. Y surgió el tema de hablar un poco de los deberes de los administradores y cómo es que hoy, a la luz de esos deberes, han ido surgiendo retos adicionales que debemos considerar todos en nuestra día a día. La idea de la charla, un poco lo que decía Natalia, es vamos a hablar de manera general, inicialmente un poco simplemente del estado de emergencia para entender cuáles eran o cuáles son las razones que justifican el estado de emergencia, que es lo que nos ha llevado acá, y esto simplemente como un abrebocas. Luego analizaremos un poco de manera también enunciativa los principios o los deberes que tienen los administradores y trataremos de desarrollar los que consideramos más importantes, tratando de incluir en ese desarrollo no solo temas teóricos, sino también prácticos, que nos parece súper importante para quienes nos acompañan. Si quieren, entonces, yo creo que podemos arrancar. Efectivamente, el estado de emergencia se encuentra, digamos, establecido en la Constitución Política de Colombia, en los artículos 215 y siguientes. Y básicamente lo que busca es dotar de facultades extraordinarias al gobierno nacional, en este caso al presidente de la República, para tomar las medidas que requiera con el fin de conjurar una situación extraordinaria que esté poniendo en serias dificultades al país. En efecto, hasta la fecha tenemos 2 decretos de emergencia económica o de emergencia, digamos. Por un lado, tenemos el decreto 417, que fue en virtud del cual fue expedido, en marzo del 2020 y en virtud del cual se decreta nuestra emergencia económica, social y ecológica por 30 días. Y tenemos adicionalmente el decreto 637 del 6 de mayo, por el cual, digamos, básicamente lo que se está haciendo también es extender todo el tema de la emergencia con el fin de mantener las facultades extraordinarias. Pero, ¿qué se requiere para la emergencia? Y esto nos parece importante traerlo, básicamente porque pues, es importante para los administradores. Se requiere efectivamente la ocurrencia de hechos extraordinarios. En este caso, el hecho extraordinario tiene que ver con la presencia de COVID-19 en el país y con los efectos nocivos que está trayendo, no solo para la salud, en lo que tiene que ver con la atención de las personas que se vean infectadas, sino también en lo que tiene que ver con las consecuencias económicas del mismo. ¿Qué finalidad, digamos, o cuál es la finalidad de estos decretos? Un poco lo que les contaba, conjurar la situación que en la actualidad se presenta, facultando al gobierno a ya no únicamente adoptar decretos como lo viene haciendo, o digamos, como es su prerrogativa constitucional desde la Constitución de 1991, sino expedir decretos con fuerza de ley, que tienen la virtualidad, por ejemplo, de poder modificar leyes existentes o derogarlas con el fin de adoptar este tipo de medidas. Si quieren, sigamos en esto. Entendiendo un poco el marco en el que estamos, la primera pregunta que nos hacíamos al interior de Pineda González y Prieto, y que nos han hecho además muchas de las personas que nos han consultado, es
yo sí quiero entender qué está ocurriendo con los deberes de los administradores. Y quiero entender qué está ocurriendo con los deberes de los administradores porque en una situación, llamémosla común, básicamente creo que todos nosotros tenemos claros cuáles son las principales obligaciones que tenemos como administradores y un poco cuáles han sido los desarrollos por parte de las autoridades, tanto administrativas como judiciales, en estas materias. Sin embargo, ante lo imprevisto de la situación, pues la primera pregunta es ¿qué ocurre? Por eso estamos aquí, digamos, en este conversatorio y vamos a compartirles un poco lo que hemos podido pensar o lo que hemos visto en todo esto. Primero, y simplemente a manera de introducción, ¿quiénes son administradores? Esto a uno a veces se le olvida y un poco por el afán hemos visto que en ocasiones se tiende a desdibujar en las compañías en una situación como esta, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Administradores, al menos desde la ley 222 del 95, en su artículo 22, son el representante legal, el liquidador de una compañía que está en proceso de liquidación, el factor comercial, factor entiéndanlo porfa en el sentido de la existencia de un contrato de preposición, es un contrato que se encuentra establecido en el Código de Comercio, en virtud del cual se designa a una persona para la administración de un establecimiento de comercio particular y, de manera general, los miembros de juntas o consejos directivos. Para ellos es que en principio está dirigida esta charla, sin embargo, también es importante tener en cuenta, y creo que en este momento todos ustedes, digamos, ya esto ha tenido bastante desarrollo y lo deben tener muy claro, si no es importante recordarlo, también ostentan la calidad de administradores todas aquellas personas que ejerzan funciones propias de la administración de conformidad con sus estatutos, por un lado, y también se puede predicar la calidad de administradores a aquellas personas que con su conducta básicamente han hecho entender a terceros que tienen esta calidad. Pasa así muchas veces con mandatarios aunque no tienen poderes en la promoción de negocios y ese tipo de cosas, ellos, digamos, son administradores. Teniendo claro esto, entonces, lo siguiente es, ¿y cuáles son los deberes? ¿Y por qué es esto importante? Digamos que el artículo 222 trae 3 deberes fundamentales, que los vamos a desarrollar aquí un poco ahorita, y luego trae una serie de medidas adicionales que deben implementarse o que deben adoptarse a la luz de estos 3 grandes deberes. Digamos que estos 3 grandes deberes son los que marcan toda la actividad por parte de los administradores. Lo primero es obrar de buena fe. Y básicamente aquí lo que, digamos, o este principio lo que establece es que las actuaciones de las personas que ostenten la calidad de administradores deben tener una finalidad legítima. No deben estar dirigidas a la comisión de fraudes o al aprovechamiento de manera indebida de circunstancias particulares para obtener un provecho propio o a favor de un tercero. En últimas, y me parece que de esta diapositiva la parte más importante es obrar de buena fe se entiende como el obrar con la conciencia recta, con honradez y lealtad. Esto simplemente lo traemos de un par de escritos del ex superintendente de sociedades Francisco Reyes Villamizar, quien lo define así. Ese es, digamos, el primero de los deberes de manera general que debe irradiar todas las actividades del administrador. Y hoy más que nunca, y esto se los digo como un abrebocas de lo que vamos a ver ahorita, se encuentran grandes retos en esta materia. ¿Por qué se encuentran grandes retos? Se encuentran grandes retos precisamente por la presión en la expedición de las normas, se encuentran grandes retos básicamente por las consecuencias económicas de la pandemia, se encuentran grandes retos en lo que tiene que ver además, por ejemplo, con el manejo de personal, pero este es un principio fundamental en todas las actividades de los administradores. El siguiente principio está relacionado con el obrar de manera leal. Y básicamente, obrar de manera leal se entiende como aquel principio en virtud del cual el administrador realiza de manera cabal y satisfactoria el objeto social de la empresa, evitando que en situaciones en las que se presente un conflicto de interés, dicho administrador se beneficie injustamente a expensa de la compañía o de sus socios. Este deber se ha desdibujado un poco, digamos, en una época como esta, y se ha desdibujado también por lo que les contaba, las continuas presiones externas a las que están siendo sometidos los administradores. En efecto,
es muy difícil, por ejemplo, desligar la calidad de administrador de la calidad de empleado de la compañía a la hora de tomar algunas de las decisiones que hemos tenido la oportunidad de ver, no solo en medios, sino digamos por conocidos y amigos, relacionados, por ejemplo, con manejos de nómina, reducción de salarios y ese tipo de cosas. Pasa a ser también muy difícil desligar la calidad de administrador de tercero interesado ante prácticas comunes, como puede ser la empresa contratando o subcontratando con compañías o personas que de alguna manera tienen una relación con el administrador, incluso en aquellos casos en donde este eventual conflicto de interés fue puesto en conocimiento de los órganos sociales. Pero no nos olvidemos, incluso en época de pandemia existe la obligación del administrador de actuar con lealtad y existe la obligación del administrador de adoptar las decisiones requeridas de tal manera que su fin principal sea la protección del ente económico, la protección de los intereses del ente económico y de los accionistas de este, por sobre la protección de los intereses personales. Tenemos entonces buena fe y lealtad, y vamos a ver el último de los deberes, que es un poco lo que les decía, sirven como fundamento para todo lo que vamos a desarrollar adelante, y tiene que ver con el lograr con la diligencia de un buen hombre de negocios. El lograr con diligencia de un buen hombre de negocios es en realidad no solo un deber, sino también es importante a la luz de la forma como más adelante van a ser analizadas las conductas de los administradores y las decisiones que ellos hayan tomado con ocasión o como consecuencia de esta pandemia. ¿Qué es en últimas lograr con la diligencia de un buen hombre de negocios? Básicamente se trata de un criterio para efectos de analizar la conducta en virtud del cual el administrador debe actuar de manera diligente, como si fuera un profesional en la materia, y como lo hubiera hecho un comerciante con sus propios negocios. ¿Qué significa esto? Que todas sus actuaciones deben ser entonces oportunas y cuidadosas, y debe verificar en todas y cada una de ellas no solo cumplir con las disposiciones legales vigentes, sino con las disposiciones estatutarias y demás normas aplicables para su función. ¿Por qué estamos hoy ante una situación como esta? Para pasar ahora a explicarles un poco las actividades puntuales. ¿Qué pasa entonces con el deber de diligencia, digamos, en este caso? La verdad es que el deber de diligencia tiene uno de los grandes retos también hoy como consecuencia del COVID, y está relacionado con la expedición de una gran cantidad de disposiciones legales en todas las materias. Todos los días abrimos el periódico y vemos nuevos decretos, nuevas leyes, nuevas disposiciones, y cómo el administrador debe no solo actuar como lo hubiera hecho en otras situaciones, sino que además debe propender por mantenerse constantemente actualizado y por considerar los elementos o las circunstancias alrededor de los cuales se generan estas nuevas disposiciones para efectos del desarrollo. Ya vimos entonces un poco lo que tiene que ver con los tres deberes de los que estábamos hablando. Y la pregunta es, ¿y esto cómo se concreta? Porque la verdad, a la hora de discutir en materia de deberes de administradores, pues todo el mundo dice, pues sí, actuar de buena fe, ser diligente, evitar los conflictos de interés, pero ¿y esas medidas o esos principios rectores sobre qué se concretan? Efectivamente, el Código de Comercio trae un listado de deberes o de conductas adicionales que deben ser desplegadas por los administradores y a la luz de los cuales va a ser analizada su conducta. Tenemos así entonces, por ejemplo, están obligados a dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección a que tienen derecho dependiendo del tipo de la sociedad. Realizar todos los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. Si ustedes ven, todas estas actividades que estamos mencionando vienen desarrolladas o tienen como base los tres deberes a los que acabamos de hablar. Velar porque se permita la realización de las funciones de revisoría fiscal. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Abstenerse de participar en actividades que impliquen competencia con la sociedad o conflicto de intereses. Abstenerse de utilizar indebidamente la información privilegiada y guardar y proteger la reserva comercial e industrial. Cuando uno ve estas medidas, y hemos tenido la oportunidad de revisar este tema en otros momentos con la Cámara de Comercio de Medellín, estas son las medidas propias de las reglas de buen gobierno corporativo de las empresas. ¿Qué significa entonces, señores? Y este es tal vez el primer mensaje
que queremos darles en toda esta charla. El COVID-19 es un verdadero reto para la aplicación por parte de las empresas de los estándares de buen gobierno. Es una verdadera oportunidad para demostrar que las medidas que hemos ido adoptando, en ocasiones de manera intuitiva, en ocasiones con base en los lineamientos que nos dan entidades como la OCDE, tienen razón, y es una oportunidad de oro para probar esas estructuras que hemos venido creando, de tal manera que de ellas se generen las condiciones, no solo para capotear esta situación en la que en la actualidad se presenta, sino además para salir airosos de ella y seguramente fortalecidos como consecuencia de la verificación de que estos esfuerzos que hemos venido adelantando han tenido sus frutos. Habiendo descrito esto, decíamos ahorita, ¿y cómo se concretan los retos? Ya se los hemos venido contando un poco a lo largo de estos minutos que llevamos de charla, pero muchos de nuestros clientes nos dicen, bueno, y esto, muéstreme en dónde es que se ven algunos de estos retos. Y aquí tenemos algunas de las preguntas que nos han hecho. ¿Qué medidas hemos adoptado, por ejemplo, como empresa para prevenir los ciberataques? Seguramente algunos de nosotros ya los hemos pensado, pero otros deben estar diciendo, uy, pero un minuto, porque yo privilegié el teletrabajo, el trabajo en casa, privilegié el mantener la productividad de la empresa, pero ¿y hasta dónde voy a ser responsable de eventuales ciberataques? ¿Cómo proteger la confidencialidad de la información? Que está relacionado con esto, pero además con los mecanismos que he utilizado para efectos de la entrega. Digamos que en Colombia estábamos muy acostumbrados a la entrega en físico, al envío de los archivos por correos electrónicos, y todo este tema de las teleconferencias, de las videollamadas, empiezan a generar una situación mucho más compleja. ¿Qué ocurre, por ejemplo, entonces con los derechos de los accionistas? Con los derechos de los accionistas, no solo en materia de acceso a información ordinaria, sino también, por ejemplo, con la expedición de decretos como el 434, que lo que busca es regular las reuniones virtuales, reuniones a las que no estamos acostumbrados y que de ordinario en Colombia hemos usado para circunstancias excepcionales. ¿Qué ocurre entonces, por ejemplo, cuando el administrador empieza a preguntarse, ¿tenemos leyes en suspenso durante la emergencia? Y un poco era lo que les contaba hace un rato de, ante la avalancha de leyes, decretos, resoluciones, uno empieza a preguntarse qué está vigente y qué no. ¿Qué prima? Y esta es tal vez una de las preguntas más importantes que nos han hecho, los accionistas, los trabajadores, el ente económico. ¿Se está cumpliendo, por ejemplo, el régimen de protección de datos personales ante toda esta avalancha de eventos y toda la cosa? ¿Qué debo hacer, por ejemplo, en materia de medidas que debamos adoptar para superar la crisis? Estas son las preguntas propias de un grupo de administradores responsable. Estas son las preguntas que un poco queremos ayudarles a contestar, y estas son las preguntas que más nos interesan que todos ustedes se lleven de acá, porque es a través de ellas que se va a analizar la conducta de todos y cada uno de quienes nos acompañan en el futuro, cuando nos sentemos a analizar si las decisiones que tomamos o las medidas que implementamos eran las correctas. Habiendo visto ya, digamos, un poco de manera general este tema, viene entonces el tratar de contestar algunos de los interrogantes. ¿Qué prima? Preguntan muchos de ustedes. ¿Prima el ente económico? ¿Priman los trabajadores? ¿Priman los accionistas? Esta es una discusión que se ha dado de antaño, esta es una discusión que tiene más de 80, 90 años, y les digo que tiene más de 80, 90 años porque es como consecuencia de esta discusión que aparecen los primeros estándares en materia de gobierno corporativo. Lo primero que se habló, lo primero que se dijo en materia de gobierno corporativo es los administradores se ven a las empresas. Y esa posición fue absolutamente atacada, esto fue más o menos hacia los años de 1930, fue absolutamente atacada porque muchos simplemente consideraron que era absolutamente equivocado propender por el bienestar del ente económico por sobre el bienestar de los accionistas. Como consecuencia de esos ataques, si se lo quiero, como consecuencia de la falta de entendimiento de una postura que para su momento fue revolucionaria, apareció una segunda postura que ha permeado bastante el funcionamiento o la forma en que los administradores despliegan sus actividades, y tiene que ver con aquella que, en virtud de la cual los administradores deben sus actividades o deben su responsabilidad hacia la protección de los intereses de los accionistas. Esta es una posición que estuvo muy en boga después, hacia los años 40 y parte de los años 50,
hasta que el mismo autor de la misma, en un escrito más o menos de la época, reconoce haber estado equivocado y reconoce como sujeto primordial o cuyos intereses deben protegerse de manera primordial con la actividad de los administradores, el ente económico. Entonces, la segunda idea que queremos que se lleven de esta charla, los administradores están obligados, en primer lugar, a la protección del ente económico. Esto no significa, y más adelante lo vamos a ver en algunas recomendaciones que les queremos dar en todo esto, no significa entonces que tengan que pasar por encima de los derechos de los accionistas, de los derechos de los trabajadores o otros stakeholders que tenga la compañía. No, no significa eso. Significa sí que debemos privilegiar el ente económico, pero hoy más que nunca, además, observar las consecuencias que nuestras decisiones van a tener, no solo en el ente económico, llamado sociedad, sino también en las demás personas que se puedan ver afectadas, accionistas, colaboradores, stakeholders, digamos en particular. Este tema, digamos, o esta segunda premisa que quería que se llevaran de la charla, se marca bastante bien en lo que tiene que ver con, y si esto es así, ¿cuál es el criterio a la luz del cual en un futuro se van a analizar el comportamiento de los administradores durante la pandemia? Al principio les decía que existe el deber de diligencia que está marcado bajo el presupuesto del buen hombre de negocios en Colombia. Y este presupuesto del buen hombre de negocios además ha tenido un desarrollo particular en los últimos años, traído un poco en la legislación anglosajona, y tiene que ver con la inclusión del criterio denominado, digamos, hay que hacer referencia a esta diapositiva, que es básicamente el Business Judgment Rule. ¿Qué se busca acá? Y esto es absolutamente esencial. A la hora de analizar la conducta de un administrador, a la hora de analizar las decisiones adoptadas y a la hora de estudiar los efectos que esas decisiones tuvieron, obviamente primero en el ente económico, pero luego hacia el resto de los stakeholders, vamos a determinar si la decisión que se adoptó fue una decisión de negocios o no. Esto porque es importante y creo que es un cambio de paradigma esencial para un momento como este. Efectivamente, hace unos años era muy fácil decir es que el administrador tomó una decisión, se causó un perjuicio y de manera automática se generaba una responsabilidad entre la conducta del administrador y los perjuicios sufridos bien por la sociedad o por los accionistas e incluso en ocasiones por terceros. Sin embargo, esta regla a la que acabamos de hacer referencia, ¿qué entra a reconocer? Entra a reconocer no solo que el administrador debe actuar de manera diligente y que debe estar debidamente preparado e informado para la toma de decisiones, sino que entra además a decir, señores, consideren que estamos en un ambiente negocial en donde hay buenas oportunidades y malas oportunidades. Señores administradores, tercer elemento que quiero que se lleven de esta charla, una decisión de negocios, una decisión informada, en virtud de la cual entremos en una operación que lastimosamente no tenga los beneficios que estábamos esperando o que incluso puede llevar a pérdidas de la compañía, no necesariamente implica una responsabilidad de parte de ustedes. Serán solo responsables si la adoptamos en incumplimiento de las demás normas, si la adoptamos de manera irresponsable, si esta no hubiera sido una decisión de negocios. Pero hoy, esta es una protección adicional para ustedes en un momento tan complicado, siempre y cuando seamos capaces de acreditar que esta, digamos, asunción de riesgo por parte de la empresa estaba, digamos, enmarcada o estaba dirigida hacia la obtención de un beneficio económico propio de la actividad, seguramente estaremos mucho más tranquilos. Entendiendo esto, digamos, respecto de la operación, sigue entonces, básicamente, y esto es un poco el desarrollo de lo que les veníamos contando, lo que ya dice el artículo 23 de la ley 222 del 95, en lo que tiene que ver con la obligación de los administradores de llevar a cabo las actividades requeridas para conseguir los fines establecidos en los estatutos sociales.
esto se marca perfectamente con el nuevo criterio que se está utilizando para analizar la conducta de quienes nos acompañan, tanto muchos de ustedes como administradores, en lo que tiene que ver con las decisiones que se vienen adoptando. Yo creo que ya en este tema podemos seguir adelante. ¿Qué viene después, digamos, de todo el tema de la obligación o el deber de realizar todos los esfuerzos conducentes para efectos de este tema? Si quieren, qué pena, es que tuve un problema con el computador. Alejandra, si me ayudas a seguir adelante, por favor, con la presentación. No, creo que no me está escuchando. Bueno, creo que estamos teniendo un tema de la demora en el avance de la presentación. Listo, entonces ya tenemos muy estudiado este tema. ¿Qué más queremos contarles? Y esto es súper importante. Habiendo visto esto, vamos ahora a empezar a lo que les decía, a desagregar algunos de los deberes específicos de los administradores, y quisimos arrancar en particular primero con la obligación que tienen los administradores respecto a los accionistas, tanto de entregarles información como de convocar a las reuniones de los máximos órganos sociales cuando allí se requiera. Si quieres avanza este pedacito y vamos a la parte de los administradores y del funcionamiento de los órganos directivos. Efectivamente, y ahorita nos devolvemos para revisar los otros temas. Efectivamente, una de las primeras inquietudes que surgió como consecuencia de todo este estado de emergencia tiene que ver con, y además porque esto arrancó más o menos a mitad de marzo, tiene que ver con la responsabilidad, con la obligación de los administradores de convocar en debida forma las reuniones de los máximos órganos sociales, por un lado, como un mecanismo para garantizar la participación de los accionistas, y dos, respetar el derecho a inspección como un mecanismo de, valga la redundancia, también garantizar el acceso a la información de los accionistas con el fin de que ellos puedan no solo tomar decisiones informadas, sino además conocer el estado de la compañía. ¿Por qué nos parece importante esto? Y además lo quisimos encadenar un poco con algunos de los anuncios que ha hecho el gobierno nacional durante los últimos días. Efectivamente, como les decía, la primera emergencia se decreta hacia mediados del mes de marzo, en pleno mes de asambleas, y son expedidos dos decretos, el 398 y el 434. El 398, que no lo quisimos traer acá porque a nuestro juicio ya no aplica, simplemente establecía la posibilidad de darle un alcance a las convocatorias de las reuniones de accionistas que ya se hubieran remitido, con el fin de indicar o de cambiar el medio por el que las mismas se iban a llevar a cabo. Efectivamente, ese decreto lo único que establecía es que en vez de llevar a cabo reuniones presenciales a las que venimos acostumbrados, podíamos hacer un alcance a la convocatoria para hacerlas de manera virtual. Sin embargo, aparece el decreto 434 del 17 de marzo y nos dicen, ¿qué hacemos? Porque resulta que ante una situación como esta, ante el aislamiento obligatorio, pues muchos de las compañías nos están empezando a preguntar, ¿y en qué momento tengo que convocar? ¿Cómo llevo a cabo la reunión? ¿Y qué hago con el derecho a inspección? Y el decreto 434 toma 2 o 3 medidas que nos parecen absolutamente esenciales y que además resultan de transversal importancia hoy ante los anuncios que hizo el presidente Iván Duque hace un par de días en lo que tiene que ver con la extensión de la emergencia sanitaria. Lo primero es, señores, vamos a evitar, o vamos a, más bien, no va a haber, digamos, al menos durante este periodo inicial, la posibilidad de llevar a cabo reuniones por derecho propio. Acordémonos que las reuniones por derecho propio básicamente son una sanción al administrador por no haber convocado en tiempo, y en ese contexto, digamos, un derecho a los accionistas, para efectos de ejercer los derechos políticos y de análisis de la información establecidos tanto en la ley como en los estatutos. Pero me dice el decreto 434, no señores, no va a haber reuniones por derecho propio el primer día hábil del mes de abril. Lo siguiente que hace el decreto 434 es decir, vamos a extender ese periodo tradicional que hemos tenido, es decir, durante los 3 primeros meses del año para llevar a cabo la asamblea ordinaria. Lo vamos a extender. ¿Y lo vamos a extender hasta cuándo? Dice el decreto. Lo vamos a extender de tal manera que las reuniones ordinarias puedan llevarse dentro del mes siguiente a la fecha en que haya terminado la declaratoria de la emergencia sanitaria, inicialmente establecida para el 30 de mayo.
Y lo siguiente que me dicen es, y tranquilo, que si usted quiere, no lo dicen de manera expresa, lo va a poder hacer en algunos casos seguramente presencial, pero también de manera virtual, y extienden esta regulación no solo a sociedades comerciales, sino también a entidades sin ánimo de lucro, para quienes esta aplicación extensiva analógica de las normas no siempre resulta aplicable, básicamente por algunos pronunciamientos tanto de la Superintendencia de Sociedades, como por los entes de control encargados de la inspección y vigilancia de estas entidades. ¿Qué significa entonces? Estamos parados en un escenario en donde no hemos podido llamar a los accionistas, en algunos casos. Estamos parados además en un escenario en donde ha habido un montón de circunstancias que han cambiado la dinámica de la compañía, y estamos en un escenario en donde además, con toda la razón, muchos accionistas deben estarnos diciendo que señores, por favor, venga, cuéntenme en qué estado está la sociedad como consecuencia de toda esta situación. ¿Qué vemos en todo esto? Vemos tres cosas fundamentales. Señores administradores, primero, el deber en cabeza de cada uno de ustedes de entregar información a los accionistas en las oportunidades de ley de estatutos se mantiene. No significa la declaratoria de estado de emergencia que simplemente cada uno de los administradores podrá tomar las decisiones que quiera sin contar con los accionistas en los casos a los que haya lugar. Primer tema. Segundo tema, es necesario tomar ese informe de gestión que seguramente ya teníamos preparados para las asambleas de marzo y actualizarlo. De tal manera que cuando vayamos a convocar a la asamblea, no solo le entreguemos a los accionistas la información vigente a 30, digamos, a la fecha de la elaboración del informe, pongámosle finales de febrero, principios de marzo, y que ya seguramente haya sido puesta en virtud del derecho de inspección, sino que además debemos involucrar alguna mención acerca de estos 2 o 3 meses y de cómo tanto el COVID como las medidas adoptadas por el gobierno y el mercado propio han afectado o no al ente económico. Y tercero, señores administradores, prepárense para llevar a cabo las asambleas de accionistas y las juntas de socios. Les decía un poco que el decreto habla básicamente que se pueden llevar a cabo durante el primer mes o durante el mes siguiente a la finalización de la emergencia. Tenemos grandes dudas acerca de qué va a ocurrir con esta disposición, teniendo en cuenta el anuncio del presidente que se va a extender la emergencia sanitaria. Nosotros particularmente creemos inconveniente que se siga aplazando las asambleas de accionistas. Entendemos que es un reto enorme, entendemos que la virtualidad no es sencilla para manejar algunas de estas asambleas, pero creemos que se debe privilegiar, por un lado, la normalidad ante un momento como este, y por el otro lado, el acceso a la información por parte de los accionistas, no solo como un derecho, sino también como una forma del administrador de rendir cuentas y de tener la colaboración que se requiere. Ese es el primero de los deberes al que queríamos hacer referencia. El segundo de los deberes, y lo enunciamos ahorita, y de nuevo les pido disculpas por la forma de la presentación, es que tuve problemas con el computador. Tiene que ver con y cómo debe hacerse la gestión por parte de los administradores de los negocios de la compañía. Y aquí simplemente quiero hacerlo de manera muy sencilla. Muchos nos han preguntado, ¿y qué hago entonces con los contratos? ¿Los sigo ejecutando, no los sigo ejecutando? ¿Sigo celebrando contratos? ¿Qué formalidades debo tener? En este punto no queremos ahondar demasiado, que tenemos más temas. Igual van a encontrar nuestro análisis en la presentación. Un poco cuál es la idea que queremos que se lleven de esta charla. Queremos que se lleven de esta charla el hecho de que debemos propender por la continuidad de los negocios de las compañías. Debemos propender por el cumplimiento de los contratos cuando sea posible. En caso de que no sea posible, debemos propender por la adopción de las medidas tendientes a la protección del ente económico y eventualmente a la protección de la ejecución de los contratos, y por sobre todo no debemos o no es el COVID-19 ni las medidas adoptadas por el gobierno causal suficiente para simplemente que los administradores se sienten, se crucen de brazos y digan yo prefiero no celebrar ningún negocio esperando ver esto cómo se va a resolver. Cuidados debemos tener cuidados con nuestros análisis financieros, debemos tener cuidado con nuestra asunción de responsabilidades o manejo de riesgos al interior de los contratos,
incluso debemos tener cuidado acerca del cumplimiento de algunos requisitos o de formalidades, como puede ser la firma de los mismos, acudir a firmas electrónicas o a firmas digitales. Los administradores deben contar con un muy buen equipo que les permita hacer este análisis, de tal manera que se garantice la continuidad en la operación de la compañía. Ya vimos entonces un poco la idea detrás del continuemos con los negocios, ya vimos un poco la idea de lo que se viene en materia de derecho, inspección y de asambleas. Si quieren, yo creo que podemos pasar al tema de el manejo de la información de carácter confidencial y un poco la protección de datos personales. Exactamente, si quieres podemos pasar aquí, exactamente. Lo que les decía al principio, digamos, una de las realidades con las que nos estamos enfrentando hoy es que ante esta situación que se presentó, muchas de nuestras compañías optaron simplemente por enviar a los trabajadores a la casa, bien hacer teletrabajo para los que los tenían o para hacer teletrabajo o para hacer trabajo en casa, perdón. Y empezamos a analizar cuáles de las plataformas existentes eran las mejores para efectos de poder mantener, digamos, la dinámica de nuestros negocios. Hace 2 días estaba en una teleconferencia y nos decía una persona de Perú que hay tantas plataformas como clientes que incluso él estaba trabajando con una plataforma alemana que funcionaba perfecto. Y ahí es donde empiezan a surgir, digamos, ante esa multiplicidad de mecanismos, empiezan a surgir algunas preguntas. La primera, señores empresarios, ¿estamos protegidos para evitar los ataques cibernéticos a nuestras compañías? Claro, ya superamos ese primer momento en donde la prioridad era sigamos funcionando de la mejor manera posible, de tal manera que el ente económico se vea lo menos afectado. Y ahora estamos en un escenario en donde lo que decimos es, ante esta nueva realidad, ante la nueva realidad del teletrabajo, el trabajo en casa, la siguiente pregunta es, ¿y qué vamos a hacer para proteger la información? ¿Qué vamos a hacer para protegernos del phishing? ¿Cuántas noticias hemos visto todos de fraudes por Internet? ¿Cuántas noticias hemos, y aquí simplemente les traemos un par de titulares, cuántas noticias hemos visto nosotros de fraudes? Es más, se los voy a contar, nuestra firma incluso. Empezamos a recibir algunos correos electrónicos, porque precisamente como consecuencia de la pandemia, en donde un potencial cliente del Asia nos pedía el favor de ayudarlo a preparar el contrato de compra-venta para unos ventiladores. Los ventiladores tan socorridos por el gobierno nacional y que tan acuciosamente ha estado buscando en el mercado. Cuando empezamos a recibir la información, pues efectivamente agotamos los pasos ordinarios, que es la verificación del SARLAB, una verificación de antecedentes reputacionales, y pues empezamos, digamos, a pensar en cómo tendría que ser este esquema. Sin embargo, y es aquí donde les digo, se requiere preparación, se requiere también un poco de malicia, que esto, digamos, es digamos, como la experiencia que ya tiene el administrador. Empezamos a notar algunas cosas extrañas y entonces los correos electrónicos nos empezaron a rebotar con los dominios que utilizábamos. De pronto, cuando pedíamos comunicarnos con la contraparte, el cliente nunca nos lo permitía. Cuando al final, digamos, empezamos a encadenar los puntos, dijimos, señores, estamos en presencia de un fraude, básicamente porque la compañía en Colombia con quien se quería hacer esto, no solo no existía, sino que funcionaba en un conjunto residencial, en una unidad. Y adicionalmente, los correos electrónicos dejaron llegar de un dominio creado, porque hicimos la verificación, se había creado hace 15 días, dejaron de llegar de ese dominio y empezaron a llegar de correos de Gmail y este tipo de cosas. Y ahí fue cuando dijimos todos como administradores, señores, presentemos este caso ante las autoridades competentes y pongamos a andar, digamos, una estrategia para prevenirlos. ¿Por qué esta historia? Porque ya superamos el tema del teletrabajo y ahora es necesario que todos ustedes implementen medidas no solo para adoptar las plataformas tecnológicas que mejor se acomoden a ellas, sino también para proteger la información de ustedes y de las compañías. Proteger la información de cada uno de los contactos, la información financiera, pero también aquella que resulta fundamental por ser parte del core del negocio. Ese es el otro llamado que les queremos hacer.
no se confíen en haber superado esta situación, digamos, a la luz de las necesidades tecnológicas, sino den un paso adelante para empezar a identificar estos riesgos y para empezar a tomar estas decisiones. A la luz de la seguridad, hay otro tema que tiene que ver con la responsabilidad de los administradores y que puede afectar gravemente a las compañías. Y es precisamente un tema que también ha sido absolutamente socorrido durante los últimos años, pero que hoy tiene especial relevancia: la protección de datos personales. Ya el tema de protección de datos personales venía siendo un verdadero dolor de cabeza para algunos de nosotros. Ya el tema de las políticas y que tuvieran que ser aceptadas, ya el tema del correcto manejo de por cuánto tiempo, de a quién le entrego, de qué es dato personal, de qué es información confidencial, venía siendo un dolor de cabeza. Imagínense lo que hoy son datos personales en un escenario casi que 90% virtual al que no estábamos acostumbrados. Entonces ya no basta, señores, que tomemos medidas encaminadas a proteger además la información confidencial y a proteger la información de nuestros accionistas y de las empresas, sino que además debemos revisar todas nuestras políticas de manejo de datos personales y debemos adoptarlas a esta nueva realidad, no solo para evitar sanciones, sino también para extender nuestro mercado. Uno de nuestros clientes nos decía: oiga, yo quiero empezar a comercializar productos en Europa y en Estados Unidos. Una de las primeras recomendaciones fue, no solo tengan mucho cuidado con la publicidad, sino tengan en cuenta las reglas aplicables en cada uno de estos países en materia de protección de datos personales de residentes, bien sea en la Unión Europea o bien sea de Estados Unidos. Porque tan pronto se lleve a cabo esa internacionalización, vamos a ser sujetos de, en ocasiones, un poco más complejos en lo que tiene que ver con este manejo. Recomendaciones: hacer campañas para la prevención y control de la apertura de correos maliciosos. Ese es un elemento importante. Hacer análisis periódicos de los sistemas de la compañía. Claro, todos estamos muy preocupados por el tema de los recursos económicos y el flujo de caja, pero digamos, es un elemento absolutamente esencial. Velar por el cumplimiento de las normas alusivas en materia de protección de datos personales y su actualización. Y, dentro de lo posible, abstenerse de compartir documentos que versen sobre secretos de la compañía por medios que no sean lo suficientemente seguros para ello. Entonces, ojo con los correos electrónicos, ojo con el WhatsApp. Hoy el WhatsApp se volvió un mecanismo para adoptar decisiones y un mecanismo para enviar información. Ojo con eso, porque esto debe estar debidamente protegido. Si quieren, sigamos. Voy a hablar de un par de cosas cortas para respetar el tiempo y dejar espacio a las preguntas. Y si quieres, devuélvete un poco. Hay un deber que no, digamos, que no está acá, y tiene que ver con el tema, este era el que quería ver. Si quieres, velar de manera general por el cumplimiento de normas legales. Si quieres, pasa a la siguiente diapositiva, que me parece absolutamente indicativa. Y para cerrarles esta parte de la charla. Cuando estábamos, o desde la emergencia, nosotros hemos tenido la oportunidad desde Pineda González y Prieto, de hacer un seguimiento muy juicioso de los decretos y de las distintas decisiones que se han venido adoptando con ocasión o como consecuencia de esta situación de emergencia. Tenemos así, y se las quería mostrar, que nos parece absolutamente, es un choque al que uno se encuentra, al que uno se enfrenta. Tenemos más de 140 decretos presidenciales que han expedidos, más de 73 decretos legislativos dictados solo dentro de los 30 primeros días de la emergencia. Acuérdense que la emergencia por regla general tiene una duración de 30 días, por eso el presidente dijo que iba a decretar una nueva. En la primera declaratoria se expidieron más de 73 decretos legislativos, más de 52 decretos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 13 decretos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 16 circulares, 8 resoluciones y un decreto por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué les traemos estas cifras? Les traemos estas cifras porque nos parecen absolutamente indicativas del reto que hoy estamos afrontando en una realidad cambiante, del reto que todos ustedes como administradores tienen de estar enterados dentro de lo que sea posible de la existencia de estos decretos y de velar por el cumplimiento de los mismos o de acogerse a los que les resulten procedentes de acuerdo con la actividad. No es esta gran cantidad de decretos una excusa el día de mañana
cuando se esté analizando la conducta con ustedes y llega un minuto, pero ¿por qué, por ejemplo, si tenían la posibilidad de, yo qué sé, acogerse al beneficio consistente en relacionado con los aportes a pensiones durante los meses de abril y mayo, ¿por qué no lo hizo? O por qué, por ejemplo, si se expidió un decreto en materia de manejo de contratos de arrendamiento de vivienda y de locales comerciales, que hoy está, digamos, hoy se está hablando de uno nuevo, ¿por qué no se acogió? E incluso, pensando en este decreto que tanta, digamos, o en este tema que tanta bomba ha tenido y respecto del que tanto se ha hablado durante estos días, y señores administradores, ¿ustedes se han informado, por ejemplo, del proyecto de decreto que busca expedir el Ministerio de Comercio en lo que tiene que ver con los arrendamientos comerciales? ¿Cuál es nuestro llamado acá? Y es tal vez el último tip antes de darles 3 ideas puntuales con las que quiero cerrar. Es nuestro deber y es esencial para ustedes tratar de estar actualizados con toda esta situación que esté ocurriendo y velar siempre por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para efectos por parte de la compañía con el fin de asegurar su funcionamiento. 3 ideas con las que quiero cerrar este tema. Lo primero, señores administradores, no están ustedes solos en esto. Por favor, pongan en funcionamiento todos y cada uno de los sistemas en materia de gobierno corporativo que sus compañías tengan. Comités asesores, juntas directivas, convocatorias a la misma asamblea de accionistas. La idea aquí no es solo que ustedes descarguen la responsabilidad, sino que además tengan la posibilidad de escuchar ideas frescas, pero además tengan la posibilidad de contarle a cada una de las personas involucradas el estado en el que se encuentra la compañía. Segunda recomendación, debemos hacer un seguimiento diario de la condición de la compañía. No es posible, como antes, digamos, en ocasiones la delegación funcionaba bastante bien, pero este es un escenario en donde los administradores deben estar encima. Si se necesitan más reuniones de junta directiva, la creación de comités de crisis, la comisión de comités laboral o de temas financieros, háganlo. Implementen todas las medidas que les permitan no solo demostrar una comprensión completa de la situación de la compañía, sino además también del marco jurídico y económico en el que nos estamos moviendo, que justifique esas decisiones que además deben estar documentadas. Y por último, tienen que ser conscientes de cómo estos deberes impactan el funcionamiento del día a día, de tal manera que estén en capacidad de adoptar las decisiones que tienen que adoptar en pro de la protección del ente económico. Así las cosas, si resulta necesario acogerse a alguna de las amnistías, o digamos, o los beneficios del gobierno, por ejemplo, en materia de la nómina, si resulta necesario acogerse al decreto de arrendamientos del que les estaba contando, o incluso si resulta necesario como consecuencia de esto que está ocurriendo, acogerse al procedimiento express de reorganización, documenten todo de manera adecuada, sean conscientes de la realidad de la compañía y tomen las decisiones. Idealmente, mejor antes que tarde, de tal manera que en el futuro, cuando vayan a ser analizadas en un eventual proceso judicial o administrativo, tengan ustedes el soporte y la tranquilidad del proceso en virtud del cual adoptaron esas decisiones y las razones que los llevaron a tomar una u otra aproximación. Eso era un poco lo que les queríamos compartir, Natalia. Julián, muchas gracias por la exposición. Yo creo que el objetivo era dejar un panorama general de los puntos que los administradores en este momento deben recordar dentro de su gestión y hacerles varias invitaciones y motivarlos para que en el marco de esta crisis manejen adecuadamente la toma de decisiones. Que a propósito, pues desde la Cámara hemos tenido una serie de conferencias también que acompañan en estos puntos. Quisiera que cerráramos la charla con revisando algunos bloques de temas que pueden servir para redondear mensajes. El primero surge por una pregunta que hace el público, es recordar o ampliar un poco más esta clasificación de quiénes son considerados administradores dentro de las sociedades.
Sobre todo creo que valdría la pena hacer algunos comentarios adicionales respecto a esas figuras o esas personas que están alrededor de la administración, pero que en realidad no son administradores como tal y que cobran tanta relevancia en un momento de crisis a través de los consejos y de las recomendaciones que le pueden dar a la empresa. Mira, tratas un tema absolutamente fundamental, no solo desde el punto de vista de la responsabilidad del administrador, de los miembros de ese consejo, sino un poco lo que estábamos hablando de precisamente activar todos los mecanismos que al interior de la empresa se tengan para efectos de lograr la adopción de decisiones idealmente aceptadas en un escenario tan complejo como este. Efectivamente, nos hemos encontrado en la práctica con muchas compañías que no solo tienen, entonces más bien, vamos por partes. Desde el punto de vista del Código de Comercio, un poco, y si quieres, qué pena, Alejandra, que es quien me está ayudando a proyectar. Desde el punto de vista del Código de Comercio, el Código de Comercio identifica inicialmente como administradores únicamente al representante legal, al liquidador, al factor comercial y a los miembros de juntas y consejos directivos. Y un poco, les decía yo también a ustedes, esta definición la hace de manera enunciativa y aplica un criterio general en virtud del cual también ostentarán la calidad de administradores todas las personas que ejerzan funciones propias de la administración a la luz de los estatutos. ¿Qué es lo primero que tenemos que verificar? Lo primero que tenemos que verificar es cuál es la naturaleza de estos consejos o cuerpos colegiados a los que estamos haciendo referencia, primero en los estatutos. Entonces, porque muchas veces, digamos, los estatutos los pasamos de largo, pero en ellos ya encontramos un primer gran elemento para determinar si son o no son administradores y cómo debe analizarse la responsabilidad de parte de todos ellos. Ese es, o digamos, de quienes lo conforman. Es un primer tema. Un segundo tema es, ok, no están los estatutos, vámonos al acto de creación. ¿Y por qué les digo que vámonos al acto de creación? Miren, nosotros tenemos un cliente que tiene dos consejos permanentes. Uno, un comité de compras y otro, un comité financiero. Cuando uno se sienta a analizar los actos de creación, porque este es un cliente que ha sido muy juicioso en sus reglas de gobierno corporativo, cuando uno se sienta a analizar los actos de constitución, se encuentra, por ejemplo, que mientras el comité de compras no es solo un comité consultivo, sino que además en él se adoptan decisiones relacionadas con la adquisición de los insumos requeridos para el desarrollo de la actividad, uno no tiene otra alternativa que llegar a la conclusión que esos señores que conforman ese comité de compras ostentan la calidad de administradores teniendo en cuenta ese régimen de autorizaciones establecido en su acto de creación. Por el otro lado, y en la misma empresa tenemos un comité financiero que lo que hace básicamente es dotar de elementos de juicio a la digamos, al representante legal, a los miembros de la junta directiva y al cuerpo y al grupo directivo de la compañía, no solo en temas macroeconómicos, sino también un poco del análisis del sector, pero este segundo comité no está llamado a tomar decisiones al interior de la organización, sino que simplemente está llamado a operar como un órgano consultivo. Entonces, el segundo elemento es, vámonos a esos actos de creación y sentémonos a ver cuáles son las facultades que le han sido asignadas a cualquiera de estos órganos con el fin de identificar si efectivamente ostentan o no calidad de administradores. Pero si no tenemos ninguno de esos, porque pasa también que tenemos simplemente la persona de confianza que nos echa una mano o el grupo de amigos con el que siempre hemos consultado todo, la pregunta al final de cuentas que debemos hacernos es, ¿será que desde la compañía o desde la alta dirección se ha hecho ver a este grupo de personas como administradores? Nos acompañan a reuniones, toman decisiones de negocios, se presentan como administradores de la compañía. Si el escenario es este en el que estamos, seguramente vamos a poder entrar en la discusión de una administración de hecho, caso en el cual todos estos deberes entran a aplicar. Por el contrario, si tenemos comités asesores y tuvimos otro cliente, un comité asesor para un proyecto particular que solo emitía recomendaciones, pero que las decisiones estaban enmarcadas en este caso en la junta directiva, estaremos tranquilos en lo que tiene que ver con la responsabilidad de esas personas que hacen parte de los órganos consultivos. Antes de pasar a la siguiente, hay un tema, digamos, y para cerrar esta idea, ¿qué es importante?
Yo ahorita les decía en los tres últimos puntos que tratábamos en la conferencia, digamos, esos como 3 tips finales, que uno de los temas tiene que ver con que el administrador debe entender que no está solo y que debe poner en funcionamiento todos los mecanismos desde el punto de vista de gobierno corporativo para efectos de lograr un correcto desarrollo de sus funciones. Señores, una cosa es eso y otra cosa es trasladar la responsabilidad que como representantes legales, miembros de junta directiva o comités permanentes con poder de decisión puedan llegar a tener, digamos, hacia los accionistas o hacia asesores. No nos equivoquemos. Respetemos la naturaleza de cada uno de estos órganos, no les brindemos más poder del que se supone deben tener y en caso de que lo requiramos, hagamos los trámites adecuados para efectos de que tanto la compañía como la alta dirección y además quienes los conforman estén enterados y sean conscientes de la responsabilidad que están adoptando. Porque lo que sí sería una verdadera catástrofe es que en pro de evitar esa soledad del poder, lleguemos un poco a generar responsabilidades adicionales hacia personas que de muy buena voluntad nos echan una mano, pero que nunca tuvieron digamos, respecto a las que nunca se esperó, tomaran decisiones al interior del ente económico. Muchas gracias, Julián. Justo haciendo una pregunta desde el público en este momento y es respecto a la responsabilidad de los administradores de unidades residenciales. Digamos que este régimen de responsabilidad uno lo podría hacer extensivo a todo tipo de entidades que requieren un gobierno corporativo que tienen a cargo un administrador. Difícil, esa pregunta está complicada. Mira, digamos que lo primero que debemos tener en cuenta es que el régimen particular de los administradores de propiedades horizontales se encuentra no en la ley 222 del 95, sino que se encuentra en la ley 675 del 2001. Eso ya marca una diferencia. Lo segundo que marca una diferencia es que un poco la exposición que nosotros les acabamos de hacer tiene que ver con las normas aplicables a entidades de naturaleza mercantil, entiéndase básicamente sociedades. Cuando nosotros nos vamos a la ley 675, si bien es cierto se habla de la constitución de una persona jurídica distinta a la de los copropietarios, se le asigna a esta una naturaleza de derecho civil, no de naturaleza comercial, lo que es, digamos, lo que representa el segundo de los elementos. Y el tercero de los elementos que debemos tener en cuenta para responder esta pregunta es que como consecuencia de esa diferencia en la naturaleza y diferencia en la norma que, digamos, sobre la cual se fundamenta todo su funcionamiento, para las sociedades comerciales tenemos inspección, vigilancia y control por regla general de la Superintendencia de Sociedades, que solo en algunos casos, por ejemplo, en la Superintendencia Financiera, mientras que para, digamos, las entidades como las propiedades horizontales, son las entidades, digamos, son más bien oficinas al interior de las entidades territoriales las encargadas de su inspección, vigilancia y control, como puede ser la subdirección de personas jurídicas que tenemos, digamos, aquí en Bogotá, o como puede ser, por ejemplo, las oficinas especializadas que tienen en Medellín, bien sea para entidades de derecho civil, digamos, de naturaleza ordinaria, o las que desarrollan actividades puntuales, por ejemplo, en materia educativa. El que, digamos, la diferencia en la naturaleza y la diferencia en el régimen jurídico aplicable nos lleva a concluir que es realmente complicado tratar de extender este régimen del que tuvimos la oportunidad de discutir al administrador de una persona, de una propiedad horizontal. Que sí seguramente será aplicable, serán aplicables, creo yo, no, digamos, no porque hagamos extensiva las disposiciones del Código de Comercio, sino porque hacen parte de las reglas propias, digamos, como principios generales del derecho, los 3 principios fundamentales a los que hacíamos referencia. Es decir, es necesario que los administradores de las propiedades horizontales tengan mucho cuidado con temas de conflictos de intereses. Es necesario que tengan mucho cuidado con el tema de la protección de los intereses de la propiedad horizontal por sobre las de alguno de los copropietarios y por sobre todo es absolutamente esencial que en sus actos de administración realicen todos los esfuerzos para efectos de conocer las disposiciones aplicables y darle cumplimiento a las mismas. Pero no,
nosotros no vemos procedente la aplicación de manera extensiva de este régimen de responsabilidad del que tuvimos la oportunidad de conversar a quienes fungen como administradores de propiedades horizontales o de cualquier otra institución que surja como consecuencia de la aplicación de la ley 675. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Pasando a otro tema, me gustaría también que hiciéramos o rematemos con alguna conclusión respecto justamente a los 3 deberes que mencionabas ahorita: buena fe, lealtad y diligencia del buen hombre de negocios. ¿Cómo se deben ver reflejados estos 3 deberes en la documentación de decisiones durante la crisis? Me explico, porque aunque sabemos que las decisiones se toman en un momento de coyuntura difícil y que deben ser decisiones rápidas, que se tomen e implementen rápidamente, posteriormente, cuando pase todo este tiempo y volvamos a una normalidad, por lo menos de las instituciones que vigilan y controlan a las sociedades, esperamos que que se generen reclamaciones o que haya un mayor dinamismo por parte de estas entidades dentro de sus inspecciones, de sus funciones de inspección, vigilancia y control. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a los administradores un poco más concretas que les ayuden a estar precavidos en este punto? Uy, hay un montón. Lo primero es, y tal vez se los decía durante la charla, hay que ver qué decisión va a tomar en esto el gobierno nacional, pero mi primera recomendación sería: dejemos de aplazar en lo posible el llevar a cabo las asambleas de accionistas. Creo que para muchos de nosotros fue un alivio la expedición del decreto 434 porque no estábamos preparados para reuniones virtuales. Pero en muchas ocasiones, más que por no estar preparados, porque nos daba angustia la virtualidad, Nos hemos visto en la práctica que nosotros somos más de reuniones presenciales, del saludo, de la conversación y todo ese tipo de cosas. Entonces, mi primera recomendación, sabiendo que en todo caso el gobierno nacional tendrá que tomar alguna decisión en esto, dejemos de aplazar el tema de las asambleas, tratemos de volver a esta nueva normalidad, poniendo en funcionamiento precisamente ese órgano social que no solo me va a permitir entregar la información a los accionistas, sino que además me va a permitir entregar un informe actualizado de la situación de la compañía como consecuencia del COVID. No se les olvide que uno de los documentos que debe analizarse a la luz del o en virtud del derecho de inspección y que debe ser considerado al interior de la asamblea es el informe de gestión del representante legal, y el informe de gestión no va únicamente hasta el 31 de diciembre, sino que en los términos del Código de Comercio, también debe involucrar una mención acerca de los hechos que hayan ocurrido antes de la asamblea que tengan una incidencia especial en la operación de la compañía. Entonces, el primer elemento es, discúlpenme la expresión, cojamos el toro por los cuernos, hagamos las asambleas y compartamos esa información con los accionistas. Ese es el primero de los consejos. El segundo de los consejos: si tenemos órganos de gobierno y un régimen de autorizaciones específico, adoptemos las decisiones respetando ese régimen de autorizaciones. ¿A qué me refiero? Muchos de ustedes tienen aprobaciones teniendo en cuenta la cuantía de los negocios o la naturaleza de esos mismos, bien por la asamblea o bien por la junta. No dejemos que el afán deje de lado la seriedad que debemos tener en cuenta con la documentación. Si vamos a tomar medidas en asambleas virtuales, si vamos a tomar medidas en reuniones de junta virtuales o en reuniones de socios, en juntas de socios virtuales, pongamos un esfuerzo adicional y dejémoslas todas documentadas. No queremos que estas decisiones se dejen en un chat de WhatsApp donde con un simplemente apruebo, el representante legal vaya luego a defenderse. Y en esto, ya que lo tratas, simplemente una recomendación. Hace unos días en la firma, uno de los clientes nos preguntaba cuál era el efecto probatorio de un chat de WhatsApp, precisamente como consecuencia de todo esto. Y luego analizarlo, le decíamos, mire, tenga en cuenta que el chat de WhatsApp no es un documento idóneo para probar una circunstancia, no es un documento, no es una copia de un acta, sino que simplemente ha sido reconocido por la jurisprudencia como un simple indicio de la ocurrencia de un hecho. Recomendaciones en ese sentido: no decisiones por WhatsApp. Todas las decisiones debidamente documentadas. No les estoy diciendo
necesariamente que corramos a hacer actas cada vez que las juntas se reúnen, digamos, actas formales, porque en ocasiones no se puede, pero sí, por ejemplo, si va a haber manifestación de los votos por escrito, guardemos debidamente las manifestaciones de voto por escrito. Si va a haber, por ejemplo, alguna comunicación telefónica en donde se van a adoptar estas decisiones, obviamente pidiendo las autorizaciones requeridas, tratemos de grabar la decisión e implementemos medidas que busquen garantizar la confiabilidad de esas decisiones. Y tal vez un tercer elemento es, cada vez que adoptemos una decisión, debemos procurar dejar documentado el análisis que respecto a las condiciones que la rodearon se tuvo en cuenta para su adopción. ¿A qué me refiero? Es esencial contar, y aquí los departamentos jurídicos de cada una de las empresas en donde están, o los asesores externos, empiezan a jugar un papel fundamental. No adopten decisiones sin contar con el visto bueno previo de los departamentos jurídicos o de los asesores con los que cuenten. Precisamente como consecuencia de esa avalancha normativa a la que hacemos referencia, pues un verdadero reto tratar de entender toda esta maraña que se está creando y cuáles son las normas aplicables o no. Recomendación, gran importancia para los departamentos jurídicos y para los asesores. Y adicionalmente, en aquellos casos en los que consideren no tener la información suficiente o el conocimiento suficiente, porque muchas de las cosas que están pasando exceden los conocimientos que tenemos, tal vez el otro consejo es: las empresas no necesitan héroes, no son ustedes los que tienen que tomar todas y cada una de las decisiones. Es no solo justo, sino responsable que levanten la mano y digan: yo no tengo los elementos de juicio necesarios para saber si la decisión que vamos a adoptar es conducente o no. Buena o mala, lo veremos después, pero conducente o no a la situación. Razón por la cual necesito de la empresa o de los accionistas o de quien sea los medios que me permitan llegar a ese convencimiento. No sean héroes, reconozcan este tipo de situaciones y levanten la mano, pidan ayuda, bien sea al interior de la compañía o a terceros, para efectos de... Quisiera aprovechar para comentar es acerca de las protecciones o digamos las pólizas que muchas de los administradores tienen para proteger su gestión, que son las pólizas de directores y administradores y infidelidad y riesgos financieros. También es hacerles una invitación a que en este momento de coyuntura revisen cuáles son las garantías que están asociadas a estas pólizas, que son aquellas conductas que debe desempeñar el asegurado, es decir, la compañía que representa en la sociedad, para poder, en caso de un siniestro, estar amparados por la póliza. Es muy importante que todas las recomendaciones que ahorita dio Julián también las tengan en cuenta de cara a estas pólizas y a la protección que le suministran estas garantías. Sí, mira, yo creo que eso que tú acabas de decir es absolutamente esencial, y yo creo que uno, si quisiera verlo desde un marco mucho más grande, podría hacer referencia a los seguros. Son un contrato absolutamente desagradecido porque nos quejamos de él mientras no lo usemos, básicamente porque uno tiene que venir pagando primas y en realidad muchas ocasiones afortunadamente no hay siniestros que justifiquen, digamos, esas primas, pero dan una gran tranquilidad en el tema del manejo de los riesgos. ¿Por qué te digo que de manera general? Te digo que de manera general porque en el funcionamiento de las compañías es muy común que estas no solo tengan pólizas de directores y administradores, sino que tengan pólizas de cumplimiento en algunos casos, pólizas para garantizar los contratos de arrendamiento, algunas seguramente otras pólizas para amparar riesgos de materia laboral, razón por la cual lo primero que deben hacer los administradores ante una situación como esta es hacer un análisis de las coberturas que en cada una de estas pólizas tienen, de tal manera que ustedes puedan saber no solo exactamente cuáles son los hechos que están, valga la redundancia, cubiertos como consecuencia de esas pólizas, sino también cuáles son las exclusiones. Y aquí hay dos puntos absolutamente relevantes, Natalia. Hay pocas veces cuando uno contrata un seguro se sienta a analizar dos elementos que incluso terminan siendo más importantes que las coberturas. Uno, las exclusiones,
Y dos, de alguna manera, las garantías que se tienen que presentar. Garantías estas entendidas no como, digamos, avales o ese tipo de cosas que como se podrían entender en otro momento, sino como deberes de conducta a los asegurados durante, digamos, durante la vigencia de la póliza. Hablando específicamente de directores administradores, seguramente existen algunas de estas garantías relacionadas con la toma de decisiones, existen garantías relacionadas con la idoneidad de los miembros de junta directiva, de ahí que cuando ustedes van a renovar estas pólizas sea muy común que pidan las hojas de vida de los miembros de junta directiva, todo ese tipo de cosas. Tienen que ser conscientes todos ustedes de cuáles son las condiciones de operación de esas pólizas, de tal manera que se adopten las medidas requeridas para proteger a los administradores. Así, por ejemplo, seguramente si un administrador, llamémoslo representante legal, se salta a sabiendas de la existencia de la obligación el obtener una autorización por parte de la junta directiva, es altamente probable que, aunque la compañía quede protegida, no necesariamente ocurra así con el administrador por haber actuado de una manera, digamos, no de una manera juiciosa en todo esto. Entonces, recomendaciones, analicen todas las coberturas, las exclusiones y garantías de las pólizas. Si llega a producirse cualquier siniestro, es preferible que lo avisen, hagan los avisos de siniestro a tiempo, de tal manera que las compañías de seguro no solo hagan las provisiones que tienen que hacer, sino que además ustedes empiecen a enmarcar también las decisiones en lo que desde el punto de vista del seguro se denomina evitar la propagación de los siniestros. Pero sí, ese tema es absolutamente fundamental. Bueno, Julián, muchas gracias entonces por la exposición. ¿Quieres de pronto dejar algún mensaje final para los asistentes a la charla? Sí, yo quisiera, pues primero, reiterar el agradecimiento a la Cámara de Comercio de Medellín. Segundo, felicitarlos porque me parece que a las 2 de la tarde después del almuerzo aguantarse una charla como esta es muy duro. Pero muestra en parte el convencimiento que cada uno de ustedes, quienes tienen la oportunidad de escucharnos, tiene acerca de la importancia de un tema como este en el día a día. Y tal vez el comentario más, o para finalizar, es no se les olvide que como muchas cosas en la vida, lo que hacemos hoy será juzgado mañana a la luz de una nueva realidad. Mañana nadie, cuando se sienten a analizar las decisiones que ustedes adoptaron, se va a sentar a decir, es que estábamos en el contexto del COVID, es que un día antes salió el decreto, es que el señor no tenía cómo saber, es que la angustia era simplemente la protección del ente económico, sino que todos vamos a juzgar las acciones que ustedes hayan implementado con el periódico de mañana. Todos ya vamos a saber esto cómo resultó, todos ya vamos a saber cómo fue que salimos adelante y por lo tanto a la hora de tomar una decisión piensen en ese criterio a la hora de analizar las decisiones. Nadie va a tener en cuenta lo que estamos viviendo hoy. Todo el mundo va a analizarlos a la luz de esa nueva realidad. Ojalá, y para eso estamos trabajando todos, una realidad de recuperación económica y social, pero va a ser analizados a la luz de esa nueva realidad y no a la que estamos viviendo. Tal vez ese es el comentario con el que me gustaría cerrar, Natalia. Bueno, Julián, muchísimas gracias por la exposición. Esperamos que hayan sido de utilidad los consejos y recomendaciones de esta conferencia para los asistentes. Les recordamos que la grabación de esta charla y la presentación de PowerPoint que utilizó el expositor quedan a su disposición como memorias en la página web de la Cámara, www.cámaramedellin.com, en el espacio de biblioteca, charlas virtuales. Muchas gracias a todos.